lectura. Si bien es cierto, no está dentro de la programación, pero yo he querido colocarlo porque este es un tema sumamente importante. Lo que es el estudio geotécnico. Los que han llevado proceso constructivo conmigo ya más o menos han visto en qué consiste un estudio geotécnico, ¿cierto? Entonces, y seguramente los que ya han hecho el práctico también ya han investigado un poquito y ya más o menos tienen idea de qué es un estudio geotécnico y seguramente ahora van a preguntar. Por eso es lo que yo primero les pido que investiguen, porque ahí les va a aparecer un montón de dudas, si es que lo leen, porque la gran mayoría lo que hace es copiar y pegar, ni siquiera lo leen el documento, ¿no? Pero si ustedes lo leen, entonces aparecen preguntas. Esas preguntas hay que anotárselas y cuando estamos en clase, preguntar. De todas maneras, la ingeniería, la arquitectura es tan amplia que yo no lo sé todo. Y si hay algún tema importante que no lo sé y a ustedes les interesa saber, pues yo también me pondré a estudiar, ¿verdad? Me pondré a investigar. O sea, eso me obliga a mí a que yo tenga que investigar un poco. Pero si ustedes no preguntan nada, entonces yo, ¿qué voy a hacer? Digamos, ¿no? Hago lo que puedo también. Entonces, por eso es importante que ustedes interactúen, que ustedes investiguen. Bien, cuando hablamos de estudio geotécnico, básicamente hablamos un poquito de geología, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ustedes dirán, no, ¿y qué vamos a hacer nosotros con geología? Es que tenemos que conocer, si bien es cierto, no tenemos que manejar el tema como lo maneja un geólogo, pero sí tenemos que tener un concepto, por lo menos, y saber tener una idea de qué es lo que hay que hacer. El estudio geotécnico es un estudio que lo hace una empresa especializada. Fíjense, aquí tenemos en la imagen a un operador con una serie de herramientas, unos equipos relativamente sencillos. Vamos a ver más adelante que por ahí son un poco más costosos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen estos equipos y lo único que nosotros hacemos es vamos y lo contratamos, ¿no? Imagínense la empresa geotécnica X, digamos, ¿no? Geotec, digamos, pongámosle el nombre, Geotec. Entonces, vamos, lo contratamos a estos señores y le decimos, quiero que me haga un estudio de suelo. Perfecto, él nos va a decir, nos va a pedir ciertos datos, cierta información, y nos va a hacer el estudio de suelo, nos hace la cotización, le decimos, perfecto, hágalo, y nos entrega el informe, ¿verdad? Y nosotros podemos presenciar o de repente no tenemos tiempo para ir y mirar cómo han hecho el ensayo, pero ya nosotros tenemos idea de qué es lo que van a ir y van a hacer, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos enfocamos ahora. Por tanto, yo lo voy a dirigir, digamos, el estudio geotécnico de una vivienda unifamiliar. Este estudio geotécnico que vamos a analizar puede ser para una vivienda unifamiliar, puede ser para un edificio de departamento, puede ser para un puente, puede ser para un estadio, puede ser para cualquier edificación que ustedes se imaginen, ¿ya? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo, solo que obviamente no es lo mismo hacer un estudio de suelo para una casa de 2 pisos, supongamos, que para un edificio de 20 pisos. Pero el estudio es el mismo. ¿Qué va a cambiar? Seguramente algunos datos, por ejemplo, la profundidad de ensayo va a ser mucho mayor. Mientras más grande la edificación, será más minucioso el estudio. Mientras más pequeña es la edificación, el estudio también es somero, ¿verdad? Es superficial, no tan profundo. Es lo mismo cuando nosotros vamos al médico. Vamos al médico y le decimos, tengo problemas gástricos, supongamos, ¿no? Me lleno de gases en las tardes y no sé qué. Ah, dice el doctor, te agarra y nos pide un pequeño análisis de repente de las heces y por ahí un análisis de sangre, ¿no? Y qué sé yo, y ya con eso él va a determinar de que algo está funcionando mal ahí, nos va a dar unos ciertos medicamentos y ya, listo, ¿verdad? Entonces, pero es diferente si vamos y le decimos al médico, mire doctor, tengo este problema, me duele acá y parece que me van a operar, digamos, ¿no? Entonces, ese doctor va a pedir radiografías, va a pedir estudios,
que se llama otros estudios, aparte de la radiografía, va a pedir ecografía, de repente va a pedir una, no sé, hay otros estudios más profundos, ¿no es cierto? Va a pedir estudios cómo está nuestro corazón, qué sé yo, para ver si la persona está apta para una cirugía, o sea, el estudio es más profundo, ¿verdad? Entonces, más o menos valga la aclaración, la comparación, que no es muy buena, pero es más o menos similar. Entonces, ¿en qué consisten los ensayos geotécnicos? Este tipo de ensayos, dice, aportan datos vitales, es decir, datos importantes para conocer la naturaleza del suelo. No se olviden ustedes que es un suelo natural, ¿no es cierto? Y nosotros queremos saber qué es lo que hay bajo la superficie. Ese material que va a estar bajo nuestra casa o debajo de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, conocer la naturaleza de cómo está el suelo en la parte inferior. El estudio geotécnico dice es necesario para conocer otro tipo de información. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, las tensiones del terreno. Cuando hablamos de tensiones, estamos hablando de resistencia del suelo. ¿Cómo está la resistencia del suelo? Por ahí un suelo extremadamente malo y queremos hacer ahí un edificio, no va a resistir, entonces, pero debemos conocer, ¿verdad? Otro, por ejemplo, detectar presencia de agua. En nuestro medio es muy común. Cavamos 2, 3 metros, 4 metros y ya encontramos agua, ¿verdad? El nivel freático en nuestro caso es bastante alto. Entonces, cuando decimos bastante alto, quiere decir que está muy cerca a la superficie. Entonces, en el estudio geotécnico va a salir ese dato. ¿Para qué nos sirven esto? Para calcular exactamente qué cosa la cimentación y la estructura del edificio. ¿Y qué es todo esto de acá? Todo esto es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, lo que es el sistema estructural. Entonces nosotros no podemos analizar o estudiar un sistema estructural si no conocemos la parte geotécnica, ¿cierto? Entonces, una vez conocemos la parte geotécnica, entonces ahora vamos a entrar a la parte estructural. Entonces eso va a ser a futuro. ¿Para qué hacemos todo esto de acá? Entonces, aparte de conocer todo esto de acá y la parte estructural, para que no quedar corto, dice acá, fíjense, ni desperdiciar material. Es decir, para optimizar el material y además para quedarnos tranquilos, para saber de que lo que estamos construyendo, ¿no es cierto?, es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Porque si nosotros desperdiciamos material, en este caso que es el acero, el más caro, lo que está pasando es que vamos a encarecer la obra. Y eso no está bueno. No está bueno porque si nosotros vamos a hacer una obra extremadamente cara, sabiendo que podíamos hacerlo menos, entonces, ¿para qué? Ese arquitecto no sirve o ese ingeniero no sirve, ¿va? Para eso está el arquitecto y el ingeniero, para optimizar, ¿ya? Para eso venimos a la universidad y estudiamos y analizamos ciertas cosas. Si no, directamente yo voy y me contrato un albañil, un contratista y le digo, aquí está el proyecto y construímelo. Listo, y él lo va a hacer. Pero ese edilísimo no le importa optimizar el material. Él va a pedir, va a pedir, va a pedir. Resulta que esa casita le va a salir cara al dueño, ¿no? Y después va a decir, buenísimo mi contratista, pero no se da cuenta que él le salió caro, ¿verdad? Entonces, fíjese acá, dice que si la cimentación es parte ya del otro tema que vamos a ir viendo. La cimentación se realiza sin conocer el grado de dureza del suelo, ¿verdad? Cuando hablamos de grado de dureza, estamos hablando de las tensiones. Entonces,
Si nosotros hacemos una cimentación sin conocer el grado de dureza o la tensión del suelo, puede pasar que en un tiempo relativamente corto, por ejemplo, 2 años, las paredes ya estarían llenas de grietas o fisuras por fallos de la cimentación. Por eso ahora es obligatorio añadirlo al proyecto. Yo le coloqué esto para que ustedes más o menos ya tengan la idea de que debemos incluir el estudio geotécnico. En algunas ocasiones no se puede, puede que yo tenga que construir en un lugar muy lejano y bueno, la empresa que va a hacer el estudio me puede cobrar muy caro de repente el hecho de hacer ese estudio porque hay que viajar mucho tiempo, entonces bueno, podemos tomar otro tipo de solución, pero hay que hacer esto. Entonces este estudio de suelo, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nos va a dar seguridad. ¿A quién? Al arquitecto en primer lugar o al ingeniero, al que está construyendo la casa, al que ha diseñado, al que ha proyectado, al que agarra y le entrega al dueño, ¿no es cierto? Aquí está su casa hecha. Le estoy entregando una casa segura, ¿no es cierto? Hoy en día los contratos se firman con garantía, ¿no es cierto? Cuando ustedes van y compran un artefacto electrónico a la tienda, lo primero que hacemos es pedir garantía. Lo mismo es en la casa, el dueño le va a pedir garantía mínimo unos 2, 3 años, hasta 5 años. Si usted le da más tiempo de garantía, mejor todavía, ¿cierto? Obviamente eso también va con el costo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros estar tranquilos, tanto para el arquitecto como para el ingeniero, es decir, para los proyectistas, y también para el dueño, ¿no es cierto? O para el comprador, dice acá, fíjense, para el dueño, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia del estudio de suelo. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Este estudio se puede realizar en viviendas pequeñas, ya sean que no sean de 2 plantas, o sí es realizarla, digamos, para una vivienda grande? Se recomienda para cualquier tipo de construcción, ¿verdad? Pero obviamente si vamos a hacer un cuartito y ese cuartito va a ser un depósito, va a ser o una casita de un piso, digamos, ¿no? Donde no reviste mayor importancia, bueno, podemos obviarlo, digamos, ¿no? Pero eso sí, nosotros, ustedes como arquitectos, como ingenieros, tenemos que conocer, por ejemplo, por lo menos el suelo, digamos, ¿no? De repente es un suelo, imagínense un suelo orgánico. Nosotros sabemos que el suelo orgánico es el suelo que sirve para las plantas, ¿verdad? Esa tierra negra. Entonces, esa tierra, por ejemplo, para construir no sirve. Ese suelo no sirve. Entonces, mínimamente tenemos que conocer esos datos y para tomar alguna decisión, ¿no? Pero obviamente una persona que no conoce, que no sabe, va a agarrar y va a construir así nomás, pues, ¿no es cierto? No se hace problema. Pero también la inversión es pequeña, entonces no significa gran cosa, pues, hacer un estudio de suelo para una edificación pequeña. Pero una casa de 2, 3 pisos o más grande, ya, ahí sí, ya tenemos que hacerlo como debe ser, digamos, ¿no? Como profesional, ¿no? Principalmente ustedes como arquitectos tienen que agarrar y decirle al dueño, al que lo contrate para hacer su diseño, debe hacer estudio de suelo. ¿Cuánto me va a costar? Mire, yo le paso este teléfono de esta empresa, comuníquese con ellos y ellos le van a decir cuánto le va a costar. De hecho, el estudio de suelo no es muy caro. Más o menos le doy un dato, el estudio de suelo está alrededor del 1% del costo de la obra, ¿cierto? Entonces, imagínense si su edificio que ustedes han proyectado más o menos va a estar en unos $100,000, van a gastar unos 1,000, en el peor de los casos, exageremos un poquito, digamos, de 1 al 2%, de 1,000 a $2,000. Pero la edificación cuesta $100,000, entonces es casi nada, ¿no? Es casi nada. Eso vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿ya? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ingeniero,
¿Usted considera hacer este estudio antes de siquiera hacer un diseño o antes de construir? A ver, si vamos a ir por lo ideal, a ver, voy a volver, a ver si tengo espacio. Aquí tengo espacio. A ver, vamos a continuar aquí. Supongamos que este es nuestro terreno. Este es el terreno, viene un tipo, nos dice arquitecto, digamos, ¿no? Nos contrata a uno de ustedes, tiene su empresa, su amigo, no sé. Y le dice, quiero construir acá. Ah, ya, perfecto, ¿me lo podés hacer el diseño? Claro, yo te lo hago, no hay ningún problema. ¿Qué es la primera pregunta que ustedes como arquitectos le harían al dueño? Les pregunto. Piensen como arquitectos. Ya ustedes están prácticamente más de la mitad de la carrera, por tanto, ya ustedes tienen que ir pensando como profesional. ¿No? Imagínense, el dueño está acá, ustedes están por aquí mirando el terreno y le dice, este es mi terreno, quiero aquí edificar. Perfecto. ¿Me lo puede hacer usted, arquitecto? Claro. ¿Qué le preguntan ustedes como arquitecto al dueño? Inmediatamente. Creo que lo primero sería armar un programa de necesidades, ¿no? Hablar con el dueño sobre eso. Claro. Yo qué le preguntaría si yo fuera arquitecto, le diría, ¿qué quiere construir? ¿Verdad? Ahí está, digamos, el programa de necesidad. ¿Qué quiere construir? El tipo dice, no, quiero construir aquí imaginémonos, un centro comercial. Por así decir. Nosotros como ingenieros, como arquitectos, ustedes principalmente como arquitectos, tienen que orientar al dueño. Pero ¿para qué quiere construir un centro comercial? Mire sus vecinos, mire todo. Aquí es un lugar tranquilo, es un lugar de vivienda, esta zona es de viviendas, no le va a dar. ¿Ha hecho usted un estudio de mercadeo? ¿Ha hecho algo así para que su inversión, ¿no es cierto?, no eche a perder? Entonces hay que charlar con el dueño, ¿verdad? Hay que orientarlo. De repente es mejor hacer un edificio, ¿no es cierto?, un edificio de departamento. De repente, por la zona, porque es muy bonita, muy cómoda, tranquila, espectacular para vivir, no hay mucho movimiento. Entonces, de repente es mejor hacer un edificio de departamento. O de repente también es mejor hacer un centro comercial, ¿verdad? Entonces, y así pueden aparecer ¿Y una mixta? otro tipo de requerimientos. ¿Perdón? Un edificio con el centro comercial abajo. Mixto. Una estructura mixta. Vamos a un edificio mixto con que sea galería abajo y edificio de departamento arriba. Lo que Es probable, digamos. Es probable que combinemos de repente, ¿no? Entonces, inclusive departamentos y oficinas de repente, ¿no? No sé, pues, ¿no? Entonces, pero queremos saber qué es lo que el dueño quiere. Pero de repente el dueño dice, no, yo solamente quiero un departamentito, una casita, digamos, ¿no? Una casita de una planta. Nada más, yo no necesito más, de una sola planta. Ah, no, perfecto. Entonces, ya ahí le armo y le digo que de cuántos dormitorios, bla, 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 y se lo hago, ¿verdad? Entonces no hay mucho misterio. Entonces, pero si me dice va a ser un centro comercial, va a ser un edificio de departamentos de unos 10, no sé cuánto me permite la alcaldía, eso lo conocen ustedes, tienen que conocer ustedes como arquitectos. Entonces, bueno, perfecto, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Yo le diría como profesional, hagamos primero un estudio de suelo para saber si el suelo es apto para hacer ese tipo de edificación. Aunque para la ingeniería hoy en día ya no hay límites, digamos, ¿no? Por más malo que sea el suelo, hay soluciones, pero a veces las soluciones son caras, ¿no? Entonces, sería importante muchas veces hacer el estudio de suelo antes de empezar a hacer el diseño.
¿no? Por un lado. Por otro lado, supongamos que ya lo hicimos el diseño. Cuando yo contrate al ingeniero que me haga el cálculo estructural, cuando ustedes hablen con su ingeniero calculista, ahí el ingeniero, ahí sí o sí va a pedir el estudio de suelo. Sí o sí, ¿no? Entonces, normalmente acá en Bolivia estamos, hacemos las cosas, no las hacemos bien, ¿verdad? Vamos, contratamos un arquitecto y después lo buscamos al ingeniero. Eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros contratemos al arquitecto, ¿verdad? La empresa que nos va a hacer el diseño, y esa empresa trabaje con su ingeniero. O de repente yo tengo al ingeniero y le digo, bueno, aquí está el ingeniero y quiero que lo hagan entre los dos. ¿Por qué es eso? Porque el ingeniero en el anteproyecto le va a ir orientando al arquitecto y le va a decir, mira, aquí esta columna no va. La columna podemos ponerla por este otro lado. O sea, porque el arquitecto va a terminar, va a hacer su diseño y cuando pase el ingeniero se lo va a hacer rehacer su proyecto. Porque hay cosas que no encajan, ¿verdad? Por eso es la importancia, por ejemplo, de esta materia de sistemas estructurales. Ustedes tienen que saber cuántas son las dimensiones mínimas de una columna, de una viga, de una zapata. O sea, esas cositas vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, lo ideal cuando ustedes hagan un diseño arquitectónico, si es importante, trabajen con un ingeniero, siempre. Para que trabajen menos, porque si no, repito, van a trabajar más, ¿ya? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Supongamos entonces que yo tengo aquí este terreno, el dueño me lleva o lo lleva al arquitecto y obviamente cuando alguien a ustedes les diga quiero hacer un diseño, lo primero que ustedes tienen que decir es, a ver, ¿dónde quiere construir? Y lléveme o deme la dirección. Ustedes tienen que ir y hacer una inspección visual. No hagan un diseño sin haber hecho una inspección visual, ¿cierto? Vayan porque eso es muy importante, ¿ya? Entonces, imagínense, este es el terreno y bueno, ya lo hemos visitado y aquí está, hicimos el diseño, ¿verdad? Y como somos profesionales idóneos y queremos hacer las cosas bien, entonces agarramos y le decimos al dueño, hay que hacer el estudio de suelo. ¿Lo podemos hacer paralelo al diseño? Sí, el estudio de suelo tarda una semana, más o menos, en algunos casos hasta 2 semanas. Entonces, tal empresa es muy buena, uno a veces lo aconseja porque el dueño no conoce, entonces le dice, yo le hablo, ya, aquí está. Entonces, fíjense, este es un pequeño diseñito, aquí está la escalera, porque esto es de 2 pisos. Entonces, agarramos y le decimos a la empresa que va a hacer el estudio de suelo, queremos hacer un sondeo. Y yo en esta área voy a construir, por tanto, quiero que me haga ahí un pozo de estudio de suelo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos pozos deberíamos hacer? ¿Cuántos pozos de sondeo? Fíjense aquí, por ejemplo, en esta vivienda van a hacer un pozo acá, van a hacer otro pozo acá y otro acá al medio, ¿verdad? Entonces, por tanto, cada pozo va a tener un área de influencia que más o menos lo voy a graficar así, ¿no? Esa será su área de influencia, este otro será más o menos esta parte de acá, y este otro más o menos será esta otra parte. Entonces, fíjense ustedes que con estos 3 estudios, yo voy a abarcar casi todo el terreno donde voy a construir. Voy a conocer. ¿Qué es lo que indica la norma? La norma indica de que por lo menos hagamos 3. Si la edificación es importante. Si es una edificación pequeña, como en este caso, por ejemplo, es de 2 pisos, entonces
podemos decir, digamos, hagamos dos estudios. Un pozo acá y el otro pozo acá. O podemos intermediarlo un poquito. De acuerdo a eso se calcula su resistencia. Vamos por buen camino, exactamente. Es más o menos eso lo que queremos saber. Y en función a eso, es lo que el ingeniero va a calcular. Imagínense, aquí tiene sus columnas. Entonces, la columna que ustedes como arquitectos han proyectado, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, aquí están las columnitas. A ver, vamos a tratar de agrandar esto de acá un poquito, ¿no? Entonces, por acá tienen columnas, digamos, ¿no? Puede que ahí haya, puede que no, no sé, habría que ver, de repente ahí hay otra columnita, y así, digamos, ¿no? Se va a definir, no sé si acá habrá, eso todavía, ¿no? Por acá lo tapé con el círculo, acá otra, acá, no sé, me parece que esto es una cubierta, puede que haya también una columnita, o sea, así, ¿no es cierto? Entonces,
Debajo de la columna, ¿qué va a haber? Va a haber cimentación. Entonces, para poder calcular la cimentación, yo necesito conocer el estudio del suelo. Eso que dice acá el compañero Guzmán, ¿cierto? Vamos a conocer las capas, los diferentes tipos de suelo, y de acuerdo a eso calculamos su resistencia, ¿no? El estudio del suelo nos va a permitir este valor que dice acá, resistencia. El estudio del suelo nos va a dar ya ese valor, ¿no? Bueno, y así pueden haber columnitas, ¿no? Pueden haber columnas acá, columnas acá. Es una construcción, digamos así, medio en L, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber, vamos a aprender seguramente ya más adelante cómo ubicar sus columnas. Ustedes lo que van a hacer una, ¿cómo les diría? Una propuesta. Cuando esto pase al ingeniero, el ingeniero le va a decir, no, aquí no tiene que haber. De repente ustedes acá no quieren que haya columna, el ingeniero le va a decir, no, sí o sí tiene que haber ahí columna. Por eso lo que les decía, ustedes tienen que trabajar paralelo con el ingeniero, para que el ingeniero vaya más o menos diciéndole, ya por acá vamos a ir poniendo columnas, entonces en función a eso, ustedes van haciendo su diseño. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos el terreno, tenemos ya nuestro diseño, tenemos la empresa que nos va a hacer el estudio de suelo. Por tanto, vamos a definir algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué es un estudio geotécnico o qué es un estudio de suelo? Un estudio geotécnico de suelo es un informe, ¿no es cierto?, con el análisis del suelo que existe debajo de la vivienda, que nosotros estamos proyectando o queremos construir, ¿verdad? Este informe nos muestra los ensayos que se han realizado en el terreno y aconseja sobre el sistema de cimentación. Fíjense que la empresa que me haga el estudio del suelo me va a decir, haga cimentación profunda o haga cimentación superficial, ¿cierto? Entonces, el estudio del suelo me va a decir ya estos datos, de acuerdo para que el edificio se asiente de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, por eso repito una vez más la importancia del estudio del suelo. Entonces, no es lo mismo hacer un estudio de suelo en La Paz, digamos, que hacer acá en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz sí o sí estamos obligados porque nuestro suelo es demasiado blando. Sin embargo, en La Paz, en los otros departamentos, el problema es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que nos va a entregar a grandes rasgos el estudio geotécnico, ¿no? Nos va a dar ya un consejo, nos va a ir diciendo, le aconsejo que haga tal tipo de cimentación, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la estructura que usted va a construir acá. ¿Qué pasos se necesitan para hacer un estudio de suelo? En primer lugar, la empresa debe tener un personal técnico, ¿no es cierto?, especializado en geología, en geotecnia y geología, ¿no es cierto?, que se va a desplazar al lugar donde vamos a construir para tomar o para hacer el respectivo ensayo y hacer la toma de muestras del terreno. Esas muestras se llevan a un laboratorio. Normalmente la empresa tiene su laboratorio para ser analizadas en el laboratorio. Este paso 1 que tenemos acá es el trabajo de campo que normalmente hacemos. Y a partir del paso 2 lo que se hace ya es el trabajo de gabinete. Perdón, el trabajo de laboratorio, ¿cierto? Entonces se llevan las muestras al laboratorio. En el laboratorio se realizan ensayos, algunos ensayos necesarios de acuerdo al tipo de terreno, y con toda esa información, entonces acá sería el trabajo del laboratorio, estudio de laboratorio, y con toda esta información se redacta un informe. Cuando hacemos redactar el informe, estamos hablando del trabajo de gabinete.
Entonces, tenemos como primero, digamos, trabajo de campo. Después tenemos trabajo de laboratorio. Y después del trabajo de laboratorio tenemos el trabajo de gabinete, donde el especialista ya va a hacer el informe final para entregarle al que lo contrató, ¿verdad? Entonces, esas son las tres etapas que se necesitan para hacer un estudio de suelo. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de esto de acá? ¿No hay preguntas? Sigamos. Y aquí está un pequeño informe, no está muy completo, pero le coloqué esto para que ustedes vayan dándose cuenta. Lo que decía hace rato un compañero, por ejemplo, era Guzmán Núñez. Guzmán Núñez decía que el estudio del suelo indica las capas y tipos de tierra. Aquí están las capas, fíjense. Está con colorcito, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Entonces, el estudio del suelo es eso lo que me va a mostrar en el informe, ¿verdad? Fíjense, ahí está. Y fíjense, aquí están las profundidades. Una escala, por ejemplo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y así sucesivamente. Y fíjense, dice que de 0 hasta 0,30, que sería esta parte de acá, hay este material. ¿Qué tipo de material es? Es un suelo vegetal y relleno. Tiene una tonalidad marrón grisácea. Fíjense, eso correspondería, ¿verdad?, a esto de acá. De 0,30 a 0,60 hay otro material que dice que es una mezcla heterogénea de limo, arcilla y arena. O sea, hay una mezcla de estos tres materiales con cantos y restos vegetales y una tonalidad marrón rojiza. Posible relleno, posible material de relleno, ¿verdad? Entonces, esto de acá corresponde a esto. Esto a todo esto de aquí. Quiere decir que, por lo que vemos acá ya en esta pequeña descripción, de que este material hasta los 0,60, por ejemplo, no sirve a hacer ningún tipo de cimentación. Y ahí nos estamos dando cuenta, ¿cierto? No sirve. Ahora fíjense, de 0,60 hasta 1,40, un estrato ya grandecito de casi 1 metro, ¿no es cierto?, de 80 centímetros, dice que es arena limosa con cantos carbonatados, arena tobácea, tiene una tonalidad marrón claro blanquecino, ¿cierto? Entonces, esto de acá correspondería a esta parte de acá, que sería eso, ¿no? Entonces estamos ya en 1,40 metros. Entonces, inclusive estamos viendo de que acá es relativamente todavía malo para construir. Seguimos bajando, fíjense, desde 1,40 hasta 2,20, otros 80 centímetros. Tenemos otro tipo de material, arcilla limosa, de plasticidad media, con abundante carbonato, y tiene una tonalidad marrón claro blanquecino. Y además dice que aquí hay una napa nivel, me parece que aquí quisieron mostrar el nivel freático, ¿ya? Vamos a suponer que ahí está el nivel freático. Como decía hace rato, no es muy claro este informe porque es relativamente somero, ¿no? Entonces ahí estaría el nivel freático y aquí tendría que decirlo. Vamos a suponer que ahí está el nivel freático, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos, está entre 1,40 y 2,20, más o menos casi la mitad.
¿cierto? Y después, si seguimos bajando, tenemos el otro material desde 220 hasta 310, que nos dice que es una arcilla limosa de plasticidad media con carbonato y signos de oxidación, tonalidad marrón claro. Fin del sondeo, es decir, este estudio solamente hicieron hasta los 3 metros 10, ¿verdad? Y aquí dice SPT 2.5 a 3 metros, el nivel N13, no sé qué significa eso, parece el número de golpes, que eso vamos a ver posteriormente, ¿ya? Pero ahí está, les muestro un pequeño informe relativamente no muy completo, pero así se mostraría un gráfico. Entonces, ustedes como arquitectos lo van a ver y van a leer esto de acá y tienen que tener idea de qué es lo que está diciendo acá. ¿Ya? Fíjese el número de sondeo, S1, profundidades en metro, el tipo de material, los cortes litológicos que se llaman, ¿no es cierto? Las cotas, donde hay cambio de terreno, todas esas cositas. Entonces, y la descripción. Entonces, aquí han hecho un estudio de suelo hasta los 3 metros, que seguramente es para una construcción relativamente pequeña. De un piso, tal vez máximo 2 pisos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Diga. Más que pregunta, comentario, en lo que nos está mostrando ahorita en pantalla, en la investigación que yo hice, tengo más amplia la investigación de lo que son los niveles de la tierra, de las excavaciones. Ya. Claro, correcto. Eso es importante, ¿no? Que ustedes profundicen, ¿no? Yo trato de hacerlo lo más sencillo posible y ir de a poco, digamos, porque si yo muestro, por ejemplo, acá este estudio completo, aparte que no voy a poder mostrarles bien, ¿no es cierto? Porque por la escala, fíjense, no se puede leer, pero esto, fíjense que es muy parecido a lo anterior. Aquí están, y me lo dibuja, digamos, ¿no? Aquí me está poniendo la descripción, aquí me dibuja el otro tipo de material. Entonces ya, si entendemos el primero, este de acá va a ser mucho más fácil. Entonces, a eso es lo que yo, por eso está relativamente sencillo, ¿no? Entonces, este es un estrato, hay una pequeña foto ahí y un gráfico. Este otro estrato, ¿cierto? Y así vamos profundizando, más completo. Podemos ver de que ahí hay otro estrato, ¿no? Hasta ahí, y así. Y fíjense, acá ya nos muestra un material granular, ¿no? Por la escala, inclusive en la imagen no se ve ni cuál es la profundidad, ¿no? No podemos apreciar. Entonces, ese es uno de los problemas. Y seguramente, y fíjense, aquí tenemos otro estudio del suelo, donde nos da materiales diferentes, que son a estos de acá, ¿no? A la misma profundidad, por ahí nos dan otros materiales, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos, ustedes como arquitectos, ¿no es cierto?, sepan de que existe esto y se hace, y que es obligatorio hacer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí ya tenemos un informe mucho más completo, ¿no? Y repito, por la escala, por ya no podemos ni siquiera mostrar, leer la descripción. Pero ustedes ya tienen la idea de qué es lo que nos está mostrando, porque aquí yo les estoy mostrando con un detalle mucho mayor, ¿no? Cosas pequeñitas, pero ya lo demás es repetitivo, pues, ¿no? Si vamos profundizando, vamos a encontrar otro estrato, profundidad, qué tipo de material y acá su descripción, ¿ya? ¿Cuáles serían los mejores tipos de suelo? Dice Guzmán. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el mejor tipo de suelo?
Si alguien puede responder. En cuanto a resistencia, pues los suelos más duros, me imagino, ¿no, ingeniero? Claro, pero ¿cuál es ese tipo de suelo? El menos arcilloso, el menos arenoso. Es un tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de suelo, en ingeniería nosotros pasamos 12 semestres, nos dedicamos a estudiar el suelo. Llevamos la materia suelos 1 y suelos 2, que se llama, ¿no es cierto? Entonces, un año estamos estudiando nosotros los suelos. Entonces, yo en una clase, o en media clase, o en 10 minutos, explicarles todo lo referente a suelos es imposible. De hecho, hay especialistas, hay especialidad, yo puedo hacer una especialidad, una maestría o un doctorado en geotecnia, ¿no es cierto? Y que me voy a pasar años estudiando. Entonces, es toda una especialidad la parte del suelo. Entonces, es muy difícil, como les digo, que yo a grandes rasgos les diga, el mejor tipo de suelo es este. Obviamente, si ustedes me exigen y me dicen, no, pero tiene que decir, el mejor tipo de suelo pues, es una roca, pues, ¿no? Una roca. Eso es durísimo, eso soporta grandísimas cargas. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Allá en la Chiquitanía, pues, ¿no? Allá está en la Chiquitanía, desde San Javier, supongamos, hacia donde es San Ramón, hacia el lado del Brasil, todo eso está asentado en una inmensa roca, ¿no es cierto? Entonces, ahí los suelos, las rocas están prácticamente al nivel del suelo. Los que conocen y son de por allá, saben, ¿no es cierto? Entonces, el mejor suelo es ese, pues, ¿no? Una roca. Pero nosotros sabemos que acá en Santa Cruz de la Sierra, donde habitamos, no hay, las rocas están a profundidades bastante elevadas, ¿no? Arriba de los 30 y 50 metros de profundidad recién encontramos roca, ¿no? Entonces es un poco complicado, un poco difícil, ¿ya? Pero vamos a ir hablando de a poquito para ir viendo, ¿no? Para ir orientándolos a ustedes a simple vista, cuando ustedes vean un tipo de material, si es bueno o es malo. Ya eso vamos a ir hablando de a poco. Para no dejarlo a Camargo, ¿no? Sin respuesta, digamos, ¿no? Vamos a ir, los voy a ir orientando. Si no tenemos roca, entonces, ¿cuál sería el otro material que se asemeja? Entonces, eso vamos a ir de a poco. ¿Sí? Bueno, aquí estaba buscando en internet y dice, los mejores terrenos para la construcción de una vivienda son aquellos que son cohesivos, duros y resistentes. Serían los suelos rocosos, como decía, granulares y arcillosos. Así es. Usted lo acaba de confirmar, pero dijo materiales arcillosos. Arcilloso, creo que con Z, no recuerdo. Esto de arcilloso es discutible. Acá en Santa Cruz el material arcilloso no sirve. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que el material arcilloso no sirve acá en Santa Cruz y en La Paz, por ejemplo, supongamos, vamos a decir La Paz, es un excelente material, pero en Santa Cruz... ¿Por la humedad? ¿Por el nivel freático? Exactamente, por la humedad, por el nivel freático, ¿cierto? Ustedes muy bien saben que la arcilla cuando está seca es durísima. A veces no la podemos romper con la mano, necesitamos de un martillo, un artefacto más duro para golpearlo y rompemos un pedazo de arcilla. Es durísimo, es casi como una roca. Pero cuando la arcilla se humedece, ¿verdad? Fíjense qué es lo que pasa en Santa Cruz cuando llueve mucho, cómo se ponen las calles, intransitables, ¿no ves? Entonces, la arcilla se convierte en una masa pastosa que no tiene absolutamente ninguna resistencia. Entonces, eso de que el material arcilloso es bueno, eso es muy relativo, dependiendo del lugar. Fíjense, La Paz es un lugar seco. Ya va a ser de repente perfecto.
Pero en Santa Cruz, imposible. Yo encuentro material arcilloso y no podemos trabajar ahí, ¿ya? Entonces, fíjense para que se den cuenta, ¿no? Un material en un lugar puede ser bueno, en otro lugar no sirve. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como decíamos hace rato y como decía la compañera, ¿cuál es el mejor material? Pues el material rocoso, ¿verdad? En cualquier parte del mundo es el mejor material, pero no siempre lo encontramos. Si no hay eso, entonces tenemos que ir viendo otros materiales que existan. Entonces serán los materiales granulares, por ejemplo, los materiales gravosos que se llaman las gravas, las arenas gruesas, ¿no es cierto? Y vamos yendo así de menor o de mejor a peor, digamos, ¿no? Entonces, las arenas gruesas, las arenas finas prácticamente ya no sirven, los limos, las arcillas no sirven en nuestro medio, ¿no? Bien, correcto, como dicen, por el clima, en realidad por la humedad, como decía la compañera, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces en esta otra imagen quería mostrarles, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea un poquito de otro informe, digamos, ¿no? De otro estudio. Entonces, de todas maneras, al final ya les voy a mostrar un informe mucho más claro, mucho más, donde podamos leer información, ¿ya? Aquí vemos, fíjense, otro informe, ¿no? Donde nos detallan ciertas cosas. De 0,0 a 0,2 metros hay un relleno de hormigón, de 0,2 a 0,6 hay un material de relleno que aquí le llaman zorra artificial, esto porque no es de nuestro medio. Bueno, lamentablemente acá en Santa Cruz cuesta encontrar información de este tipo, ¿no? De 0,60 a 7,5 metros, fíjense, un estrato bastante grueso, de más de 7 metros, o de 7 metros prácticamente, arenas marrones, tipo playa, limosa, alguna gravilla y restos cerámicos antiguos, depósito arrollada y restos antiguos en metros superficiales. Entonces, fíjense, así nos van entregando a nosotros el informe, nos dicen qué tipo de materiales hay, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, de 8,6 a 11 metros, arena limo arcillosa, calcárea, beige, amarillenta, ¿no es cierto? Algo así. Y acá, a este otro lado, nos van mostrando a nosotros, bueno, no les voy a explicar esto de acá, vamos a ver más adelante porque esto es parte del análisis de laboratorio, pero aquí me dice SPT golpeo. Seguramente ustedes ya en su investigación y en los videos que yo les he dejado en la plataforma ya han visto de que el ensayo que se hace es el SPT. Y el SPT es un ensayo de percusión, es decir, de golpe. Entonces, cuando nosotros hacemos el ensayo, conforme vamos adentrando, vamos anotando la cantidad de golpes que se necesitan para entrar a un determinado espacio. Y esos números son estos de acá. Esos golpes son los que a mí me van a determinar a través de una ecuación, ¿verdad? La resistencia del suelo. ¿Ya? Entonces, eso es a grandes rasgos, digamos, lo que vamos a tener nosotros como informe. Repito, después ya vamos a ir profundizando más, ¿ya? Bien, ya dijimos hace rato, pero aquí volvemos a recalcar un poquito ya a mayor profundidad. ¿Para qué sirven estos estudios? Con estos ensayos, dice, podemos conocer las características del terreno y todo aquello que pueda afectar al proyecto. Pueden haber bolsones debajo, ¿no es cierto? Imagínense a los 2 metros que haya una cueva, digamos, ahí.
Nosotros estamos construyendo ahí encima, cuando pongamos el peso se va a caer. La geología y la granulometría del terreno en los diferentes niveles que componen el subsuelo del terreno, ¿verdad? De la finca, terreno. Si son materiales blandos o materiales duros, la agresividad de estos materiales, porque podemos encontrar suelos salinos, por ejemplo, o con algún tipo de ácido, entonces pueden ser agresivos, ¿verdad? Sus aspectos sísmicos, en nuestro medio muy difícilmente encontrar ese dato, pero en otros lugares sí. La presencia de agua subterránea, es decir, los niveles freáticos. La capacidad portante del terreno, cuando hablamos de esto de acá, esto es la resistencia. Capacidad portante, estamos hablando de resistencia. En otras palabras, lo que llamamos es la tensión, ¿no? Lo escribimos así. Y esto de acá que vendría a ser el nivel freático, o la napa freática, que también se llama, ¿no? El riesgo de posibles asentamientos que pueden existir, como les decía hace rato, si hay una caverna ahí abajo, un hueco, van a haber asentamientos. Entonces, con el estudio del suelo, nosotros vamos a poder ya prevenir eso, ¿no? Y etcétera, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, el listado puede ser muy grande. Ya eso ustedes van a seguir profundizando. Al analizar, dice, la presencia del nivel freático es importante porque influirá en la ejecución de la obra. Lo que preguntaban hace rato, ¿verdad? Va a influir el nivel freático en la ejecución de la obra. Principalmente en el proceso constructivo, ¿no es cierto? En el nivel de la excavación, dice, y en el tipo de contenciones que se tengan que colocar en el terreno, en las impermeabilizaciones y los sistemas de drenaje y bombeo que se apliquen para hacer el proceso constructivo. Pues bien, dice, con todos estos datos podremos definir el tipo de cimentación y calcularla de manera más adecuada, es decir, óptima y económica posible. Eso es lo que se busca. Que sea económico, pero que sea resistente, ¿verdad? Que resista lo que queremos colocar ahí. Y así vamos a ahorrar material, el hierro principalmente o el acero, agilizar la construcción y tener la tranquilidad de que el edificio no sufrirá problemas de asentamiento ni hundimientos posteriores. Entonces, eso ya vendría como resumen, ¿no? Bien, son la 1:30 ya. Yo creo que ahí vamos a quedar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar la siguiente clase, el día viernes, con este tema de acá, por tanto, para que ustedes investiguen y generen más preguntas, ¿ya? Pregunta. Una vez terminemos el tema, la diapositiva la subo, ¿ya? Mientras estamos explicando, ustedes investiguen, ustedes busquen su información, porque si uno se los entrega, se dedican a leer ese poquito que uno les ha dado y no buscan más información, ¿no? Entonces, tienen que buscar ustedes información. Acá lo que les damos son resúmenes, nada más. Entonces, ustedes busquen más información, ¿ya? Pero esta diapositiva se las vamos a subir. Ingeniero, en caso encontremos, digamos, algún proyecto para una vivienda, encontremos un tipo de suelo que no es nada agradable, que no es nada bueno para, totalmente arcilloso, cosas así, ¿limita demasiado o hay soluciones estructurales para poder deslimitarnos un poquito, por así decirlo? Claro, hoy en día con la tecnología que existe ya no hay límite, como les decía hace rato.
y no podemos decir aquí no se puede construir, así sea un lago, digamos, ¿no? Se construye, para todo hay solución, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones? Una de ellas, por ejemplo, que se analiza es vamos a cambiar de color, el cambio de suelo que se llama. Si el suelo que hemos encontrado es malo y no está a profundidades muy importantes, supongamos que se lleva a los 2 metros, por ahí, y el estrato no es considerable tampoco, entonces yo puedo tomar una decisión y decir, hago cambio de suelo. Es una posible solución. Es decir, saco ese material malo y coloco un material bueno, ¿no es cierto? Y la otra solución es el tipo de cimentación. De eso vamos a hablar las próximas clases. Tipo de cimentación, ¿no? Entonces, nosotros a grandes rasgos sabemos que existen las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Entonces, si yo tengo un tipo de suelo que es muy malo a profundidades, digamos, 2, 3, 4 metros de profundidad, inclusive, yo puedo tomar una decisión y decir como ingeniero, el tipo de cimentación acá va a ser profunda. ¿Cierto? Ya vamos a hablar a su debido momento qué son las cimentaciones profundas. Pero por ahí alguien dice, no, pero ¿por qué no buscamos una solución en la parte superficial, en la cimentación superficial? Bueno, podemos tomar también y podemos construir y vemos y hacemos una losa de cimentación, que se llama. Es otra solución. Entonces, las soluciones hoy en día existen. No hay un lugar donde no se pueda construir. Lo que sí es de que eso va a encarecer el proyecto. ¿Ya? Va a encarecer a lo que sería el proyecto en caso de que tengamos suelos normales o suelos buenos. ¿Ya? Va a encarecer. ¿Ya? Más o menos para lo que el compañero preguntaba. Ya no sé si queda satisfecho. Obviamente ya después vamos a profundizar en esto de acá. Ingeniero, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bien, creo que no hay preguntas. Ingeniero, Bien. una Bien. última pregunta, solo Diga. una última pregunta. Es que quería preguntarle en el caso de mi vivienda, digamos, como usted dice que se tiene que hacer ese estudio, pero como mi vivienda de dos pisos, se puede decir, ya se ven las grietas, digamos. ¿Qué se podía reparar ya que no se hizo ese estudio? ¿Qué podemos hacer para solucionar esas grietas? Sí, digamos, ya que no se hizo el estudio, porque no, el estudio de suelo en sí en mi vivienda. La solución de repente hasta más económica es tumbarla y hacerla de nuevo. En otras palabras, no hay solución para las grietas. Yo voy y llevo un albañil y se lo parcho, se lo arreglo, esas cositas, y de aquí a un tiempo otra vez va a aparecer. O sea, es muy difícil. Ya no hay solución. La solución es tumbarla y hacerla de nuevo. Ingeniero, ¿qué tal si es que esa construcción tiene, por ejemplo, un año de construido y derrumbarlo sería otro costo? Claro, podemos buscar algún otro tipo de solución, podemos reforzar la cimentación, pero imagínese usted, eso es como reparar el motor de un vehículo funcionando. No sé si me dejo entender. Entonces, imagínese usted reparar el motor de un vehículo funcionando, o sea, es imposible. O sea, se puede, pero la solución es muy cara. De repente, la solución más económica es la que le digo, tumbarla y hacerla de nuevo. ¿Ya?
Por eso es importante cuando se hace un proyecto firmar contrato con un ingeniero o un arquitecto. Y en la firma del contrato decirle garantía. ¿Qué tiempo de garantía me va a dar usted en la construcción? No, yo no, pues no doy garantía, no puedo dar garantía. Entonces yo no lo contrato pues a ese arquitecto. Si me dice el arquitecto, 1 año le puedo dar, 1 año no va a pasar nada. Si alguien me dice, le doy 3 años, más o menos, ya en 3 años ya podemos decir de que posiblemente no pase nada. Pero si aparece alguien y me dice, ¿sabe qué? Yo le doy 5 años. 5 años de garantía. Yo no contrato a ese señor, a ese arquitecto, a ese ingeniero. Pero ojo que cuando usted contrata un servicio con garantía, ese servicio vale más caro. Entonces, si yo soy el ingeniero y le voy a dar al dueño 5 años de garantía, imagínense, le voy a construir una casita de 2 pisos por $50,000, pero el tipo me dice 5 años de garantía, de repente esos $50,000 se van a convertir en $60,000. O sea, yo también debo asegurarme, ¿verdad? Yo también debo asegurar. Entonces, por eso las cosas hay que hacerlas bien. Si usted las hace bien, entonces no tiene problema en dar garantía. Y como dice la compañera, ¿qué pasa si la construcción tiene apenas 1 año y ya aparecen grietas? Ahí está el problema. Debo buscarlo al que construyó y decirle y reclamarle. Pero si el que construyó es un albañil, un contratista, ¿qué le va a reclamar a usted? Nada, ¿no? Nada. Pero si ha sido una empresa, es probable que le reclame. Es probable que podamos hacer algo, siempre y cuando haya garantía, ¿no? Pero si no hay garantía también es complicado. Entonces el tema de la construcción es un poco complicado. ¿Cuánto tiempo tarda en asentarse una vivienda? Es muy difícil dar esa respuesta. Ya, eso va a depender del lugar, va a depender del suelo. Normalmente el suelo, conforme van pasando los años, va asentándose, va consolidándose, lo que se llama, ¿no es cierto? Pero más o menos en el transcurso de unos 3 años ya queda completamente consolidado, ¿no? Va a depender también del tipo de edificación, porque si es una casa de 2 pisos, la carga no es muy grande, pero si es uno de 10 pisos, ya la carga es importante. Tenemos equipamiento a las y 45, son las y 44. El que quiera puede retirarse, no hay ningún problema, ya tomé asistencia. Y si tienen alguna pregunta, los que se queden pueden hacerlo, si no, eso es todo por ahora y nos vemos el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao. Ingeniero, una pregunta. ¿Ya modificó en la plataforma la entrega del práctico? ¿Está para el viernes o para qué día? Entre a mirar, pues. Entre a la plataforma y vea. Ya, estoy bien. Bien, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Si no hay preguntas, eso es todo por ahora y nos vemos el día viernes. Dios mediante.